El hundimiento del RMS Lusitania, el 7 de mayo de 1915, se erige como uno de los desastres marítimos más significativos del siglo XX. Este trágico evento no solo marcó la historia naval, sino que también tuvo profundas repercusiones políticas y sociales. A menudo eclipsado por la tragedia del Titanic, tan solo 3 años antes, el destino del Lusitania es igualmente impactante. La desaparición del Lusitania conlleva un peso diferente de importancia histórica. Mientras que el Titanic simboliza la lucha contra la naturaleza, el Lusitania representa la brutalidad de la guerra. Mientras que el Titanic sucumbió al gélido abrazo de la naturaleza, el Lusitania cayó víctima de la brutal mano de la guerra. El Lusitania cayó víctima de la brutal mano de la guerra, alterando para siempre el curso de la historia. Alterando para siempre el curso de la historia. La pérdida de casi 1.200 vidas, incluyendo 128 estadounidenses. La pérdida de casi 1.200 vidas, incluyendo 128 estadounidenses, envió ondas de choque a través del mundo. Envió ondas de choque a través del mundo, exponiendo el alcance devastador de un conflicto que para muchos parecía estar a un mundo de distancia. Exponiendo el alcance devastador de un conflicto que para muchos parecía estar a un mundo de distancia. El hundimiento del Lusitania sirvió como un crudo recordatorio de que el mundo moderno, el hundimiento del Lusitania, sirvió como un crudo recordatorio de que el mundo moderno, a pesar de todos sus avances tecnológicos, seguía siendo vulnerable al caos y la brutalidad de la guerra. Seguía siendo vulnerable al caos y la brutalidad de la guerra. El lujoso transatlántico, símbolo de progreso e ingenio humano, el lujoso transatlántico, símbolo de progreso e ingenio humano, se convirtió en una tumba en cuestión de minutos. Se convirtió en una tumba en cuestión de minutos, un testimonio de la fragilidad de la paz y la naturaleza indiscriminada del conflicto. Un testimonio de la fragilidad de la paz y la naturaleza indiscriminada del conflicto. El evento se grabó a fuego en la conciencia global. El evento se grabó a fuego en la conciencia global, convirtiéndose en un grito de guerra para aquellos que buscaban condenar los horrores de la guerra, convirtiéndose en un grito de guerra para aquellos que buscaban condenar los horrores de la guerra, y una severa advertencia del coste humano de la agresión desenfrenada. Y una severa advertencia del coste humano de la agresión desenfrenada. La tragedia del Lusitania sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en tiempos de conflicto. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 sumió a Europa en una vorágine de violencia y destrucción sin precedentes. Las naciones se vieron arrastradas a un conflicto que cambiaría para siempre la forma en que se libraban las guerras. Atrás quedaron los días de campos de batalla claramente definidos y enfrentamientos caballerescos. La guerra moderna trajo consigo una brutalidad y una escala de devastación nunca antes vistas. La Gran Guerra, como llegó a conocerse, introdujo una nueva era de guerra, caracterizada por la guerra de trincheras, los bombardeos indiscriminados y los ataques contra civiles. Las trincheras se convirtieron en el símbolo de una guerra de desgaste, donde la vida de los soldados se reducía a una lucha constante por la supervivencia. Los submarinos, un arma de guerra relativamente nueva, merodeaban las profundidades del Atlántico. Su sigilo y potencial mortal desafiaban la noción misma de la guerra naval. Estos depredadores invisibles cambiaron las reglas del juego, haciendo que los mares fueran más peligrosos que nunca. Las reglas tradicionales de combate, que durante mucho tiempo habían buscado minimizar las bajas civiles, fueron dejadas de lado a medida que las naciones lidiaban con las realidades de la guerra total. Las ciudades y pueblos se convirtieron en objetivos legítimos, y la destrucción se extendió más allá de los campos de batalla. La línea entre combatientes y no combatientes se difuminó, y el concepto de inmunidad civil se volvió cada vez más tenue. Los civiles se encontraron en la primera línea de fuego, sufriendo las consecuencias de una guerra que no distinguía entre soldados y ciudadanos. El Océano Atlántico, una vez un puente que conectaba naciones y culturas, se transformó en un peligroso campo de batalla, su vasta extensión patrullada por depredadores invisibles. Los mares, que antes eran rutas de comercio y comunicación, se convirtieron en zonas de guerra. El hundimiento del Lusitania llegaría a personificar las horribles consecuencias de esta nueva forma de guerra, donde la línea entre la necesidad militar y la barbarie se volvió trágicamente delgada. Este evento sacudió al mundo y
y subrayó la brutal realidad de la guerra moderna. El RMS Lusitania, orgullo de la Cunard Line, se embarcó en su fatídico viaje desde Nueva York el 1 de mayo de 1915. Este majestuoso transatlántico, conocido por su velocidad y lujo, era un símbolo de la ingeniería naval de la época. Entre sus pasajeros se encontraban adinerados miembros de la alta sociedad, que buscaban disfrutar de las comodidades y el prestigio que ofrecía el viaje en el Lusitania. También había familias que regresaban a casa, ansiosas por reunirse con sus seres queridos, después de una larga estancia en el extranjero. Y artistas que buscaban inspiración en el extranjero, esperando que el viaje en el Lusitania les proporcionara nuevas perspectivas y experiencias. El Lusitania, con sus opulentos camarotes, excelente gastronomía y animada vida social, ofrecía un lujoso escape de las realidades de un mundo en guerra. Los pasajeros disfrutaban de cenas elegantes, bailes y conversaciones en los salones. Los pasajeros paseaban por las cubiertas, disfrutando del aire fresco del mar y la camaradería de sus compañeros de viaje, aparentemente ajenos al peligro que acechaba bajo las olas. La brisa marina y el horizonte infinito les ofrecían una sensación de libertad y tranquilidad. A pesar del creciente conflicto en Europa, prevalecía una sensación de normalidad a bordo del Lusitania. Las actividades diarias continuaban como si la guerra estuviera a miles de kilómetros de distancia. El barco era, después de todo, un transatlántico de pasajeros, una embarcación de paz y comercio, no un buque de guerra. Su propósito era conectar continentes y culturas, no participar en conflictos bélicos. La idea de que un barco neutral que transportaba civiles fuera atacado parecía inconcebible para muchos. La neutralidad del Lusitania era vista como una garantía de seguridad. La inmensidad del Atlántico, junto con la velocidad y el tamaño del Lusitania, fomentaba una falsa sensación de seguridad. La creencia de que la guerra que asolaba al otro lado del océano no representaba una amenaza inmediata. Los pasajeros confiaban en que el vasto océano los protegería. Esta ilusión de seguridad, sin embargo, pronto se haría añicos, transformando el lujoso transatlántico en un símbolo de la vulnerabilidad en tiempos de guerra. El destino del Lusitania serviría como un trágico recordatorio de los peligros que acechaban incluso en los lugares más inesperados. Mientras el Lusitania navegaba hacia su destino en Liverpool, la embajada alemana en Washington emitió una escalofriante advertencia. Publicada en periódicos de todo Estados Unidos, incluyendo el New York Times, la notificación advertía a los viajeros sobre los peligros de navegar por la zona de guerra que abarcaba las aguas alrededor de las islas británicas. Alemania, involucrada en una despiadada campaña de guerra submarina sin restricciones, no ocultó su intención de atacar cualquier embarcación, neutral o no, que entrara en la zona designada. La advertencia, sin embargo, hizo poco para disuadir a los pasajeros de abordar el Lusitania. Muchos la descartaron como mera propaganda, un intento de Alemania de intimidar e interrumpir los viajes transatlánticos. Otros se aferraron a la creencia de que la neutralidad del barco, junto con la presencia de ciudadanos estadounidenses a bordo, lo protegería de un ataque. La Cunard Line, ansiosa por mantener sus horarios de navegación y tranquilizar a sus pasajeros, minimizó la amenaza, asegurando a los viajeros que la velocidad y la maniobrabilidad del Lusitania lo mantendrían fuera de peligro.